Bienvenidos a Los Hijos del Averno, el podcast donde yo, su servidor Vic Ferreiro, y dos grandes amigos y un invitado especial trataremos todo tipo de temas, esto con altas dosis de sarcasmo, sátira y sobre todo humor negro. Y el día de hoy conmigo me acompaña mi buen amigo, la estrella celeste de la violencia, Amir Carrillo. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, desvelado, nomás dormí 3 horas, pero pues andamos grabando a toda madre con whisky y pinche Monster. A huevo. Y también aquí conmigo está la estrella celeste de la furia, mi buen amigo Ricardo Martín. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, aquí andamos, mira. ¿Qué onda? Pues esas introducciones Domingo en la tarde. en la Sin tarde, cruda, güey. Sin cruda, güey. sin cruda. Me llama sin cruda. Yo no estoy crudo, yo nomás estoy desvelado. Ok, creo que pues a todos nos interesan los temas de asesinos en serie. Ya habíamos platicado los tres a hablar de este tipo de temas. Y pues hoy les traigo a la historia de uno de los asesinos más famosos que todavía hasta la fecha no se sabe ni quién es, ni qué carajos hizo, ni cómo lo hizo y por qué. Entonces dice de la siguiente manera. La policía londinense nunca ha logrado identificar al más notorio de los asesinos en serie, que infundió terror en las calles de la capital británica a finales del siglo XIX. ¿Un miembro de la realeza? ¿Un carnicero misógino? ¿O un caso de uno de los sicarios más adelantados de la historia para su época? Hoy les voy a hablar de Jack el Destripador. No sé, ¿conocen algunos de ustedes el tema? ¿Han oído hablar de él? Pues yo sí lo conozco. Tiene una película del 50 y tantos, tiene un libro. Sale hasta los Simpsons. Tiene varias películas el güey, de hecho. Sí, me sorprende que no haya hecho un remake estúpido de Pero eso, fíjate güey. que suena bien el título, Jack el Destripador, pues suena más verga, Jack el carnicero misógino. Mándale. Eso. El sicario adelantado. El sicario del El sicario adelantado para su tiempo, ¿no? Jack el sicario del 2030. Que viajó al pasado. Acá. Ándale. De hecho hay una serie, creo. A güey. ser reptiliano. Hay una serie que se llama Time After Time, que habla de Jack el Destripador, que está en el 2018 y viaja a las épocas donde cometió los asesinatos. Güey. ¿Okay? No sé si la han visto ustedes, No. pero a mí me mencionaron una serie hablando de eso. Bueno, dice, él es acusado de haber matado al menos 5 mujeres que estas, según, eran prostitutas en el año de 1888. Jack el Destripador, o Jack the Ripper, para los que no saben inglés, cometió sus asesinatos en el barrio londinense de Whitechapel, al este de la ciudad de Londres. Pero la pregunta que ha perdurado desde entonces es, ¿cuál es el rostro de Jack el Destripador? Sus víctimas fueron casi todas prostitutas, según se dice, como lo mencionaba antes, al principio de este podcast, a quienes este hijo de la chingada mutiló y desfiguró tan brutal que el fatality más gore de Mortal Kombat le quedaría corto y como un juego de niños. Llegando a extirparles los órganos como si fuera una especie de trofeo, y asimismo de ahí se ganó su apodo. Ahora, un grupo de científicos dice haber resuelto el misterio gracias a un análisis genético más sistemático y avanzado que hasta la fecha en relación a los asesinatos de este Jack el Destripador podía descubrir quién fue. Según cuentan en la revista científica Journal of the Forensic Sciences, pero también hay expertos que se oponen a esta dudosa investigación. ¿Acaso Jack el Destripador era un viejo conocido? Es otra pregunta. Los científicos Jari Lonehanen y David Miller, de las universidades inglesas de John Moores y Leeds, respectivamente, aseguran que su análisis genético apunta a que el autor de los asesinatos es Aaron Kutminski, un barbero de origen polaco de 23 años de edad que había sido el principal sospechoso de la policía hace 131 años atrás. Esta es la primera vez que la acusación es sustentada por una prueba genética que se llega a publicar en una revista científica. Pero, ¿cuáles son las dichosas pruebas? Entonces es el barbero misógino del futuro. Ándale, se podría decir, adelantado más bien para su Cáncer del tiempo. futuro. Cáncer del futuro. Muy adelantado para su tiempo el cabrón este, ¿no? El cabrón iba a trabajar al vergazo con los sicarios mexicanos. Creo que nunca he visto que ninguno de estos cabrones haga tal mamada, güey, como este güey hizo, güey. Y menos a mujeres, güey. Es el peor. Si matan mujeres, obviamente si matan mujeres, las que están metidas en la pendejada, ¿no? Pero así por nada más por odio, no creo, güey. O quién sabe. Estas épocas ya nada es sacante de onda, ¿no? A lo mejor como era barbero le cagaba cortar el pelo a las morras, güey. A lo mejor le exigían mucho, güey, se emputaba, güey. Sí, solo las puntas, cabrón. La punta del pinches. La punta del te voy a clavar, güey. Ok, según los resultados provienen del examen forense de un chal de seda que, según los científicos, se encontró junto al cuerpo mutilado de Catherine Eddowes,
la cuarta víctima del asesino, en ese año terrorífico de 1888. En la prenda hay salpicaduras de lo que se cree son sangre y semen, este último correspondiente al asesino. Hay que dejar claro que no hay que confundir a Jack el Destripador con otro Jack muy famoso, este llamado Jack el Saltarín, no sé si han escuchado esa leyenda, que también se vio en estas épocas y que era un pervertido de primera. Estos dos científicos de ahí es donde extrajeron y ampliaron la muestra genética de supuesto Jack el Destripador. Después, compararon los fragmentos del ADN mitocondrial, para los que no saben, el ADN mitocondrial es el de nuestra mamá, extraídos del chal con muestras de ADN de descendientes vivos de Eddowes y Kominsky, porque si no había algunas dudas de las víctimas de Jack, tienen descendencia ambos. Todas las mujeres estas tienen descendencia y supuestamente Jack el Destripador también la tiene. Bueno, ¿cuál fue el tan mencionado resultado de estas pruebas? Dice, el ADN coincide con que el perteneciente o un pariente vivo de Kominsky asegura que los científicos le hicieron estudios y sacaron un posible resultado, el cual ellos se lo guardaron para sí mismos y no mencionaron. Los asesinos finalmente serán atrapados gracias al ADN de sus familiares. Del análisis de ADN también se puede concluir que el asesino tenía cabello castaños y ojos marrones. Castaño, no me equivoqué. Eso coincide con lo que declaró en la época un testigo ocular, pero una prueba poco concluyente, para mí decirlo, es ¿qué dirán ustedes de esto? Porque para mí yo tengo dudas. Estas características seguramente no son únicas en todos los habitantes de esa época. O sea, cabello castaño, ojos marrones. Y se me hace raro, güey, porque todos los ingleses son de ojos de color, güey. Sí, son güeros. Ajá. Y este güey tenía el cabello castaño, pues sería como café, ¿no? Claro, más o menos. Ok. Bueno, admiten los científicos en su artículo y dicen, si bien es cierto que los ojos azules son más comunes que los marrones en Inglaterra, como lo decíamos, ahora, las críticas son las siguientes. Pero, ni las pruebas ni el análisis genético convencen a todos los expertos como para poder asegurar que se haya desvelado el misterio de la identidad de Jack el Destripador. Algunos apuntan a que nunca se ha probado que el chal fue encontrado en la escena del crimen, esa es una, y la otra es que la comparación genética no tiene en cuenta ciertas consideraciones que pueden alterar los resultados. Es que tú sabes muy bien que cuando haces un análisis de ADN de algo que ya pasó hace mucho tiempo, hay gente que lo manipula, pasa por muchas manos antes de llegar a un resultado, entonces puede haber ahí modificaciones, eso es lo que dicen ahí. Sí, se contaminó, pues ese es el problema. O sea, pero... Sí, estamos hablando de más de 100 años. Más de 100 años. ¿Ya para qué chingados le quieren atrapar? Van a meter las putas cenizas a la pinche cárcel. Van a meter a su descendencia al bote. Yo creo, ¿no? Ya hablando de esa forma. Es como cuando alguien se muere y le dicen cobrar a sus hijos, ¿no? Pinche Coppel. Ándale. No, ¿sabes qué? Pues tu pinche pariente da que te por favor. Vas a pagar en la cárcel por su culpa. Qué pendejo. Y el vato lo agarran ahí sentado en su pinche sillón con una caguama el domingo, güey. Así, güey. Tirado crudo. Tirado crudo. Lo estoy chingando. Yo no maté a nadie, puto. Hansi Weinsteiner, un experto de ADN mitocondrial, o sea, de la madre pues, como ya les decía, de la Universidad de Medicina de Innsbruck en Austria, le dijo a la revista Science que el análisis mitocondrial no es decisivo y apunta solamente a un sospechoso, no a varios como se había dicho en aquel entonces. Walter Patterson, científico forense de la misma universidad austriaca, también criticó en Science a los científicos no publicarían los resultados y mucho menos la secuencia de ADN mitocondrial que habían encontrado, que no representaban un riesgo alguno para la privacidad de los involucrados y que deberían haberse incluido en el documento para que los lectores pudiéramos interpretarlo por nosotros mismos. Mick Reed explica en The Conversation, que no hay un riesgo que pruebe que el agente de la Policía Metropolitana de Londres, Amos Simpson, el primero en llegar a la escena del crimen, recogiera dicho chal. O sea que no hay registros históricos ni documentación de que hayan recogido ese chal y que haya pertenecido a Jack, ¿no? Simplemente es una prueba que ellos dicen, ¿sabes qué? Yo lo encontré y chido. E incluso, si ese fuera el caso, se asegura, su origen también es polémico, pues su composición podría indicar que se fabricó este chal entre el año 1901 y 1910, o incluso un poco antes, pero no en el mero año. Chal? Es como una... ¿Un gorro? Se podría decir que un gorro, una bufanda, no estoy muy bien familiarizado con ese tipo de prendas.
A principios del siglo XIX. Entonces, aquí tenemos un caso claro de que las pruebas nos dejan donde empezamos. En la nada. Valiendo verga. Exactamente. Ahora, las nombradas prostitutas, Polly, Annie, Elizabeth, Catherine y Mary Jane, no la de Peter Parker, obviamente. No, obviamente no sean pendejos. Ajá, es otra Mary Jane, esa no. Esa Yo es, pensé que era la que le sí. gustaba a los jóvenes de 15 años a 18. No, güey, esa madre es solo para pubertos pendejos, güey, que no tienen, no. Lo mejor que ven ellos en la televisión o la morra más cercana es la vieja de Fortnite que ellos mismos hacen, güey. O sea, no mames, también. Ya sé, ¿no? Morros pendejos. Ok. Estas nunca se conocieron. O sea, las 5 nunca, no tenían relación, güey. Pero- según todas eran prostitutas. Según. Ah, según esto. Ahorita voy a eso. Pero su trágica muerte les haría pasar a la historia como las víctimas canónicas de Jack el Destripador. Ah, O sea, cabrón, también hubo tiene- más víctimas. También tiene pinches víctimas como las series o qué Sí, chingados. sí, sí, canónicas o no Pinches canónicas, ¿no? víctimas de spin-off, por la cronología. Pendejo. Todos murieron en el año de 1888, estamos de acuerdo. En la oscuridad de la noche, en las movimientas calles de Whitechapel, de East End londinense. Ahora, la zona más marginal de la ciudad hasta ese entonces, el asesino les cortó la garganta y mutiló sus cadáveres con una violencia que escandalizó al mundo entero y que aún en nuestros días, en pleno siglo XXI, sigue dando de qué hablar, ya que este cabrón hijo de la verga ha inspirado a muchos de los monstruos asesinos de nuestra época. Pues sí, güey, es que en esa época, no mames, güey, una pinche matazón así te dejas como que, no mames, ¿qué pedo? Por eso se hizo famoso el cabrón. Ese güey hubiera estado en estos años, güey, ah, sí, no hay pedo. Sí, déjalo Sí, pasar, sí, déjalo pasar. déjalo, güey. Que pague su cuota nada más el hijo de la Sí, verga. güey. O sea, No, pues- nada más mató 5, según. Canónicas. Y hizo un cagadero, güey. Le hicieron película, le hicieron un libro. Sí, hay Famoso, cabrón. series, es famoso. Si hubiera es de sido los 100 más años famosos. después, güey. De hecho, puedes ver, mames. buscar tops en YouTube, güey, y Jack el Destripador siempre va a estar en primero, güey. Sí, güey. Está Como el asesino Zodiaco, serial más verga, güey. Zodiaco ah, y sí, luego güey. está Jack, güey, en primer lugar. Siempre ha sido así, güey. De hecho, la película From Hell, no sé si la vieron ustedes, con Johnny Depp, Ujú. cuenta la historia de Jack el Destripador, pero eso lo ponen con una supuesta teoría de que este cabrón está involucrado con la realeza. Ahorita también voy a contar eso, güey. Porque sí fue una teoría real, güey. Nunca se conoció la identidad del asesino. Por eso la leyenda, en torno a su figura, continúa alimentando todo tipo de teorías. Y una de ellas es de la historiadora británica Helly Robinhood. Ella dice que es falso el mito del asesino de prostitutas. En su libro The Five, The Untold Lives of the Woman Killed by Jack the Ripper, para los que no saben, los del Conalep, las 5, las vidas jamás contadas de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador. Ahí está, de nada, Yo continúen pensé que estudiando. también era para sordos. Sí, para sordos también. Y ciegos sobre todo. Rubenhold expone que solo 2 de ellas, Mary Jane, Kelly, ya dije Kelly para que no se confundan pendejos con la de Spider-Man, Elizabeth Stride, eran prostitutas, nada más ellas 2. Al contrario de lo que se suele contar de las otras 3 víctimas. Las otras nomás eran mujeres. Sí, Le nada cagaban. más X pedo, o sea, de clase media baja, ¿no? A lo mejor ese güey le cagaba a la pinche gente pobre, güey. Pues puede ser, güey, nada más que te digo, hay muchas teorías de este güey y mucho misterio en torno a la figura de este cabrón, güey. Porque hay otras, por ejemplo, que se dice que fueron varios asesinos y no solamente uno, güey. Es por eso que se dice que son unas 5 víctimas canónicas, güey. Porque el modus operandi era solamente de 5, solamente fue ese modus operandi. Y de las otras 6, porque hubo 11 víctimas, era diferente, güey. Algo cambiaba. Por eso se dice que no era uno, sino eran varios. Ok, dice... Es la primera biografía completa de las víctimas canónicas del Destripador. No hay constancia alguna, explica la académica, de que las otras 3 víctimas, Mary Ann Polly Nichols, o sea, Polly era su apodo, Annie Chapman y Catherine Eddowes, fueran trabajadoras sexuales, o sea que no hay constancia de ello. Pero hasta ahora nadie se había detenido a investigarlo. Es que realmente, güey, cuando vives una época como la era victoriana, güey, es una época donde el vato, el hombre, es la mera verga, güey. Y siempre va a tener atención de todos. Y le pasa alguna morra y la morra, ah, sí, güey, se murió, pues ni pedo, ¿no? Se murió, qué mal pedo, güey. ¿Cómo se llamaba tal? No, pues que descanse en paz y que bien le vaya, ¿no? Pero siendo un vato es un pinche cagadero. Por eso, que nacieras mujer en esa época era lo más culero, güey, la neta, güey. Y O según nacías esa en la historieta- nobleza, o te cargaba la mierda, güey. Una de dos. Y según ellos hasta ahorita, ¿no? Dicen que tiene una vida de mierda. No, ahorita la verdad, realmente los 3 somos testigos, vivimos en pleno siglo XXI, güey, y se me hace una pendejada
que las mujeres, güey, digan que no tienen derechos, güey. De hecho, la ley se evoca a darles, no favoritismo, sino preferencia a la mujer, güey. O sea, lo pongo en cuestión personal. Mis hijas, la custodia se las quedó su mamá. No quiere decir que yo no sea apto para cuidar a mis hijas, claro que lo soy, güey. Si no, no tuviera parte de custodia ni convivencia con ellas, ¿no? Pero automáticamente van con ella, güey. ¿Por qué? Porque la mamá es más leñosa, puede cuidarlas más, tiene más tiempo, ¿sí me entienden? Pero en aquel entonces, puta verga, güey. Ok. Muchos trataron de averiguar dónde estuvieron las víctimas para obtener datos que les llevaran a saber quién era Jack el Destripador. Pero nadie se paró a pensar quiénes eran estas mujeres, cómo era su vida y todo esto, ¿por qué? Porque eran mujeres, güey. Y para la pinche policía aquel tiempo era más fácil decir, es prostituta, güey, no hay pedo. Simón, Sí, ahí no hay tira pedo. Es como los negros de esa época, ser mujer. pues más culero, de Les hecho, valió güey. verga. Ajá. De hecho, los afroamericanos, güey, eran esclavos en aquel entonces, güey. Era como... Te compro un negro por $1. Pues ellas también Ándale, eran esclavas, ¿no? nada libre esterlina, güey. Ellas también eran esclavos de esa época. Sí, sí, o sea, no había de dos, güey. O eras puta o prostituta o te dedicabas al hogar. Sí, No había de dos, güey. cocinabas, limpiabas, cuidabas a los niños. Sí, sí, o sea, era lo más viable para una mujer en aquel entonces, güey. Ahorita, pues, como te digo, güey, van a la par con nosotros en trabajos, güey. De hecho, creo que ganan hasta un poquito más ellas, creo, no tengo entendido, güey. Ok, es fácil por qué no lo investigaron. Los prejuicios de la época hacia las mujeres no eran tan tomadas en cuenta en aquel entonces, sobre todo si dormían en la calle. Con esto, promovieron la leyenda que, según Rubenhold, a muchos les interesa mantener hasta la fecha, güey. Tan pronto como sus cuerpos fueron hallados en aquellos callejones, la policía asumió que eran prostitutas y que fueron asesinadas por un demente que les sedujo hacia los lugares para tener sexo, lo cual lamentablemente era lo común de la época, ¿no? O sea, podías coger ahí en la calle y nadie te decía nada. Ándale. Sí, 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 prácticamente, güey. Pero la historiadora asegura que, en el curso de las investigaciones forenses, se constató que Jack el Destripador nunca tuvo relaciones sexuales con sus víctimas y que, en al menos 3 de los casos, dormían en la calle y no tenían dinero para un alojamiento común. O sea, como te digo, vivían en la cagada, güey. Era lo... Es que Whitechapel también era un barrio feo, güey. Whitechapel era lo peor de lo peor en aquel entonces, güey. O sea, estaba Londres, que era la capital, la ciudad de Londres. Y luego estaba Whitechapel, estaba de este lado del Támesis, y era un vil desmadre, güey. Y luego estás hablando del siglo XIX, no, vete a la verga. Ella dice que su intención con este libro es devolverles la dignidad a esas mujeres. O sea, ojo, tenemos una feminista aquí. O sea, tenemos una feminazi. Ajá. Una feminazi. Y cambiar la narrativa sobre sus asesinatos. Y exige sus derechos de Ah, esa época. no dijo eso, pero casi lo aventaba. Y caga el palo y dice, no, pues, ella no tenía la culpa de dónde estaban, Ándale. cómo vestían. Pinche Jack el Destripador, te pasas de verga. Pinche vato violador eres mamón. tú. El violador eres tú. El asesino eres tú. El asesino eres tú. Ok. Ya me imagino al rato sus pinches nuevas camisetas. Ya tenemos con el pinche, con Tonazzi, no era con Jack el Destripador, con una pinche madre con tachada así como que vales verga porque... Prohibido, güey. Aunque eso le ha traído muchos enemigos que le acusan semana tras semana Claro, no. por haber publicado este libro, que en lo personal ella ve como una teoría bien elaborada. Y yo también, porque se me hace viable lo que dice ella, güey. BBC Mundo, o sea, una cadena famosa, güey, habló con Hallie Rubenhold antes del Hay Festival de Arequipa, Perú, en el que ella participa. Dice, en su libro que despierta reacciones en contra de usted, ella contesta, ¿a quién le ofende y por qué? La industria montada en torno a Jack el Destripador se basa en que esas mujeres eran prostitutas. Es parte de la leyenda cultural, y muchos no están contentos con la idea de que no todas lo eran. Me impacta mucho lo enojada que está mucha gente por el hecho de que yo haya escrito un libro sobre las vidas de estas personas. Comenzaron a atacarme 8 meses antes de que publicara el libro, sin siquiera haberlo leído completamente. Me decían cosas como, ¿cómo te atreves a que 3 de las 5 víctimas no eran prostitutas? Tienes que mostrar tus pruebas. No tienes derecho a decir eso. ¿Cómo que no tengo derecho a decir eso? A nadie le pertenece la historia. Y puta madre, para mí tiene toda la razón, güey. Nadie tiene derecho a decirte, ¿sabes qué, güey? ¿Cómo lo dices y por qué? Güey, a nadie le pertenece la historia, güey. Pues sí. Simplemente te interesa un tema, lo buscas, tienes dudas, preguntas a un experto, y ese experto se tuvo que haber basado en alguien más, y en alguien más, y así va corriendo todo, güey. Es como decía Miguel otra vez, güey, la historia solamente son suposiciones, güey.
Ni tú ni yo estuvimos ahí para verlo, güey. Y no lo podemos afirmar. Exactamente, güey. Así que puedo decir yo una cosa, le puedo decir otra, y tú puedes decir otra, y nadie puede decir, no, tú estás pendejo, ni tú, porque nadie te lo puede confirmar. Exacto. Y luego aguanta, güey. Los insultos van en aumento, güey. Empezaron a decir cosas como zorra malcriada de clase media, güey. Que no tenía idea, que era una prostituta yo también. Y después, cuando el libro salió a la venta en febrero del año pasado, grabaron un podcast de 2 horas en el que compararon con el negocista del Holocausto David Irving. A la verga. O sea, a la verga, güey. En lugar de decir que no estaba de acuerdo con mis argumentos, él solamente dijo que había inventado todo. Cada semana recibo mensajes de acoso en las redes sociales. ¿Qué hubo, Ahora, ¿por qué cree que ya hay interés en prevalecer los mitos de Jack el Destripador? Y ella contesta, esto es fragmento de una entrevista, güey, para que no se vayan con la finta. Lo vital sobre Jack el Destripador es el misterio. Y estamos de acuerdo con ella, ¿no? ¿Quién fue Jack el Destripador? Es la pregunta primordial. En los días posteriores a los asesinatos, se temía que volviera a matar día tras día, güey. Encontrando que era primordial el asesinar. Pero el asesino en sí y el caso ya estaban muertos, güey. O sea, no, es como decía Mir, güey, no vas a revivirlo, güey, para meterlo a la cárcel y acusarlo de que él fue, güey. Pues O sí, sea, es imposible eso, los güey. pendejos. Es que no se puede, güey. Simplemente es algo que ya pasó y ya pasó y ya, güey. Es que ya no es un problema porque, como ella dice, güey, pasó hace 120 años atrás o más, güey. Es más importante ahora que sepamos algo sobre las mujeres. O sea, recalca mujeres otra vez, güey. Pero hay gente que ha invertido mucho tiempo en Jack el Destripador. Sobre todo los riperólogos, güey, que así se les llaman, güey. Pero, Que se les denomina a quienes estudian a Jack the Ripper. a la virga, yo no estoy para... Sí, hay güeyes que estudian eso, güey. Ok. Además, son casi todos hombres que han pasado años de su vida tratando de averiguar quién era Jack. Todos ellos tienen sus propias teorías. El problema es que se basan en pruebas no confiables ni concretas. Es como te digo, güey, tú le preguntas a alguien y ese alguien le pregunta a alguien más y así. Como teléfono descompuesto, pero en científico, güey. ¿Sí me explico? O sea, si alguien como yo les dice que su investigación no está fundamentada en hechos, no les va a gustar. Y eso es obvio. He descubierto cosas que algunos no han logrado en años. Soy una extraña, no formo parte de una comunidad, ni de la suya, y encima soy mujer. O sea, recalca que es mujer, güey. Por eso está mal. ¿Sí? Ya sé lo que van a decir, güey. Ya sé, ya les estoy viendo las caras, güey. Ella cuenta en su libro detalles muy específicos sobre la vida de estas mujeres. El marido de Polly tenía una aventura con su vecina. Annie era gravemente alcohólica. Elizabeth padecía de sífilis y escapó de un hospital donde la trataban. Ella relata esas vidas, cómo fue ese proceso antes de ser asesinadas por este pinche loco. O sea, ella cuenta las vidas de las morras, güey. Detalles que ni siquiera uno sabe, ¿no? Me tomó bastante tiempo. En total fueron unos 3 años y medio de investigación. Investigué las vidas de cada una de estas mujeres. Se ha escrito poco sobre cada una de ellas y me sorprendió mucho. Además, en gran parte de ello eran totalmente errado y no se basaba en pruebas documentadas. Es el pedo, güey, porque te digo, eran mujeres, es como que, hace un registro, ¿cómo se llama cuando se muere uno? El acta que le hacen, güey, acta de función. Acta de función. Y ya, se acabó, güey. Era todo, güey. No te parabas a ver quién es, qué hijos tenía, ni cómo la mamaban, ni con ese pedo, ¿no? Es el problema con buena parte de la riperología, güey. Escucha la palabra, güey, riperología, güey. Ándale. Que se fundamenta en gran medida en lo que dicen las personas que no son historiadores y que se hacen valoraciones sobre otros que escriben después, güey. O sea, el teléfono descompuesto, pues. Así como se crea toda esta desinformación cultural. Lo que realmente tuve que hacer era desmontar gran parte de la leyenda y analizar los datos sobre las vidas de estas mujeres, que son realmente fascinantes. Usé muchos expedientes de archivo, partidas de nacimiento, certificados de matrimonio, registros istópicos, de inmigración, de empresas, organizaciones, su carta de vacunas y cuanta madre, ¿no? Es una lista enorme junto a algunas actas policiales, documentos especiales de ginecología. Pues todo está en ese libro, güey. Por si lo quieren buscar, se llama todo eso. The Five, güey. Ese es el pedo, ¿de dónde lo sacó, güey? Pregunta un güey que estaba entrevistando y se le preguntaron, ¿hubo algo que le sorprendió especialmente en el transcurso de la investigación? Y ella responde, güey, me sorprendió desde el comienzo que cuando las mujeres fueron asesinadas se hizo una investigación para averiguar la causa de la muerte. Y en 3 de los 5 casos el informe había desaparecido por completo, güey. Ya no existe
pese Curioso. a que en el pasado se usó recortes de prensa y puede haber que hasta 10 versiones diferentes de los periódicos sobre lo que dijo un testigo y algunas contradictorias. Quienes escriben de Jack el Destripador pueden citar pocos datos como hechos y verdades. Y es cierto, casi no sabemos nada de él. Sin embargo, los hechos que sí podemos averiguar son los de las vidas de estas 5 mujeres. De dónde venían, dónde nacieron, cómo vivieron, cómo comían, ya te dije cómo la mamaban y cuánta madre, güey. Quiénes eran sus padres, con quién se casaron, cuántos hijos tuvieron, de qué comunidades y en dónde vivían. Es todo lo que se puede saber de las víctimas. Normalmente pasa esto, güey. En los casos de asesinatos en serie, ¿qué es lo que saben más los detectives o los policías, güey? Las víctimas. Los asesinos casi no los conocen, güey. Y por las mismas víctimas es cuando llegan al asesino, güey. No sé si han visto casos así medio raros, güey. Ok, sin embargo, podemos, y yo quería contar sus vidas, escribir su historia en base a hechos y sus registros, pero también revisando las experiencias de otras mujeres que vivieron en su época. Describir 5 vidas muy particulares, cada una de ellas con una historia única. Aprendí mucho de ellas. Otra pregunta fue, ¿algunas de las historias le conmovió en particular? Ella responde, tengo una especial simpatía con Annie Chapman. Siento que la pasó muy mal. Su familia salió de la pobreza y llegó a la clase media baja, y eso era muy difícil en aquel entonces. Pero después ella se quebró totalmente destrozada por el alcoholismo. Me pareció desgarrador. Sus experiencias podrían haber sido muy diferentes de no haber sido por esa terrible enfermedad que afecta a tantas personas hasta el día de hoy. Yo pensé que iba a ser por la terrible agua loca. Dale. De que todo Por el valió- terrible whisky con todo- Monster. Todo valió verga en el momento que probó la agua loca. Por el momento que se le ocurrió combinar un tank de horchata con Tonayán y un chihuahua. Toma ya con un chingo de agua. Ok. Le preguntan a ella, güey. Dice que quiere devolverles la dignidad a esas mujeres. ¿Por qué le parecería importante, güey? Esta pregunta está mamona, buena güey. esa. Ajá. No sé quién es el entrevistador, pero la neta se le rifó con esa pregunta, güey. Dice ella, ¿por qué no? Ellas pasaron de ser nada más puros cadáveres. Se habló de sus vidas cuando solo murieron. Así las conocimos todos. O sea, no les interesó a nadie más, güey. Solamente se habló de ellas cuando ya las mataron y ya. Es como te dije, güey, desde cuenta que usaron la frase quémala y tírenla al río. Y se acabó. Si buscas en internet encontrarás principalmente fotos de ellas muertas en la morgue, que son obviamente horribles y no representan quiénes eran en realidad. Si tú buscas Annie Chapman, te va a aparecer fotos del cadáver de ellas nada más. Y es más, lo puedes buscar en tu celular ahorita. Carne molida acá. Ajá. Carne molida. Me ganó la curiosidad. Pues que Búscalo, está entretenido. ¿Se va a traer el carnicero cómo? No, todavía no llegamos a esa historia, güey. No, por eso yo me acordé, carne molida. Barbero loco. Pinche barbero loco, asesino del espacio futuro, ¿no? Ándale. Adelantado para su tiempo, güey. Ahorita van en el 2030, güey. todavía no llega. El mundo las juzgó por el momento de su muerte, por su experiencia más horrible, que ser asesinadas, y pasaron a la historia como prostitutas, como mujeres sin hogar, sin familia, sin objetivos de vida, casi como si ni siquiera merecieran estar vivas por ser, para muchos, la escoria de la sociedad. En esa época había una sensación de repugnancia hacia las mujeres. Todavía hoy seguimos degradando culturalmente a estas mujeres. Se volvió algo culturalmente aceptable y hasta correcto deshonrarlas. Oye, pensé que iba a decir que siguen degradando culturalmente a las mujeres, se iba a parar, se iba a sacar su pinche camiseta verde y su pinche pañuelo verde. No creo que sea así el caso, pero pues obviamente está defendiendo mucho los derechos de la mujer y está bien, güey. Por una parte te digo, no tiene nada de malo defenderlos. No, La yo verdad, sé que no, pero pues ahora ya me está sonando como que ya le está haciendo un pedo así como de géneros, pues como que, pinches vatos defienden ya que el destripador y yo voy a defender a los morros, como que al final de cuentas teniendo por intereses de género. Sí. A eso se está inclinando la entrevista, lo que veo, güey. Entonces, ¿piensa que todavía hacemos juicios de valor sobre las mujeres? Ella contesta así, güey. Sí. Porque nunca se cuestionó la historia de estas mujeres, ni de todas las mujeres que han sido asesinadas a través de la historia. Y eso es algo que yo siempre animo a hacer a la gente. Cuestionar siempre quién cuenta e ir más allá. ¿Qué nos cuentan como verdad? A menudo hay verdades que no son verdades, güey. O sea, ella dice eso, ¿eh? O sea, es una luchadora chingona la doña, güey. Ándale. Ok. Dice en el libro que el destino de estas mujeres ya estaba escrito desde que nacieron.
¿A qué se refiere con esto?, dice el entrevistador. De haber nacido mujer y pobre en la era victoriana era una terrible circunstancia, porque tus opciones sobre lo que podías ser en el mundo estaban muy limitadas. Ocupar al peor puesto de la jerarquía social era terrible. No tenías acceso a control de natalidad ni a la educación. Solo te esperaba que te casaras para ser una buena esposa y madre y sobre todo cuidadora. Y el tipo de trabajo al que podías acceder estaba muy mal pagado. Nunca podías ser independiente. Lo máximo a lo que podías aspirar era dedicarte al servicio doméstico. A limpiar casas. A limpiar la mierda de otros, pues. Dice el entrevistador, ¿qué podemos aprender sobre la época victoriana en la que vivieron estas mujeres? Me parece especialmente interesante que cuando hablamos sobre los valores victorianos existe esta gran idea de que las personas de esa época eran muy remiligadas, era mejor, que se comportaban todas de cierta manera, pero eso no es verdad. O sea, ya ven que cada persona tiene su forma de comportarse. Por ejemplo, tú te enojas, tú eres bien violento, yo soy la verga, pero pues hasta ahí, ¿no? Pues así como, bueno, sí. Así como yo, bueno, pues sí. No soy violento, no. Bueno, sí, poquito. Así, una leve nada más. Lo normal. Ah, huevo. El escandaloso juicio por el libro más obsceno de Inglaterra del siglo XIX. Esa es la pregunta. Obsceno. Sí, güey, porque así le dijeron a su libro, obsceno, güey. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué valores estamos representando cuando hablamos sobre la era victoriana? ¿Los valores de quién? En realidad la mayoría de la población era pobre y de clase media baja, güey. Se está haciendo lo chino. Sí, era muy pobre. Pobre. El que se está pensando en Terrible, el amigo. anda pensando en Soy coronavirus. terrible. Anda pensando en coronavirus. anda. Sí, no mames, esa madre. Cortina de humo detectada. Ándale. Los valores victorianos, entre comillas, pertenecen a las clases medias y altas. Pero, si miras más abajo, o sea, vas a encontrar el infierno, obviamente. Pero estamos hablando de clases. Si observas cómo otras personas vivían sus vidas, y no solo quienes escribieron la historia, sino todos en general, el panorama es muy diferente. Es que realmente ella tiene razón en algo, lo que estoy viendo aquí. Normalmente cuando te cuentan la historia, en general la historia del mundo, la historia antigua, lo que sea, te hablan de las clases más chingonas, güey. Pues nunca te hablan de los... No te hablan del jodido que comía caca en la pinche piedra o nada más así, güey. O sea, te cuentan del güey que descubría constelaciones y chingadera y media, pero no te cuentan de la morrilla que violaban a cada rato en la selva o nada más así, güey. Es la verdad, güey, no te cuentan eso, que es lo más culero, güey. Como aquí, güey, nadie quiere hablar de los de Villas, güey. Ándale, güey, esos güey son como, no sé, güey, son como los marginados de la sociedad, güey. Ándale. No los quieren ni aquí ni en Saludos a Tijuana. los de Villas. Un saludo a ti. Un saludo a todos los de allá. Ok, pregunta. ¿Creen que la historia de Jack el Destripador se había contado de manera muy distinta si ocurriera hoy en día? Sí, güey, no mames. Sí, como te dije desde el principio, güey. Mató 5 mujeres, las hizo mierda, lo que tú quieras, güey, pero en esa época, güey. Exactamente. Y fue un pinche impacto que no mames, a la verga, ¿Qué pinche pedo? asesino Este güey los mamado. mató bien pasado. Alguien hace eso ahorita, güey, y ya casi te es normal, güey. Sí, Pinche para empezar, sociedad de mierda, güey, y ya está casi como que, sí, güey, la destripó, güey. Sí, pero nomás para empezar, pues sus partidas ya pasaron de moda. Para empezar, sería otro tipo de corte a barba. Sí, güey. Sí, sí, Hubiera ya, sido otro pedo, güey. Puede ser otro pedo, a lo mejor hubiera matado un poquito diferente. tal vez, puede ser. Pero Y actualmente sí la hubiera violado, güey, porque les vale verga, güey. sí, hoy en día es... No, hoy en día es, te acoso, Ajá. te trato de seducir, me mandas a la verga, te vuelvo a acosar, Te mato a la te verga rapto, y me hago necrofílico. te rapto, te violo, te mato y te vuelvo a violar, güey. O sea, eso es como que lleva una cadenita, ¿no? Pero ella dice, tal vez no, güey. Ah, la verga, güey. Es interesante, por ejemplo, el caso del estrangulador de Suffolk, Steve Wright, mató a 5 mujeres en Uxbridge, Inglaterra, en el año 2006. Fue muy similar hasta el hecho de que algunas eran asesinadas, de las asesinadas eran de clase baja y prostitutas en cuyo caso, güey. O sea, se basó este cabrón en Jack el Destripador, güey. El juez tuvo que decirle al jurado que no debía juzgar a esas mujeres, que no merecían morir ni ser asesinadas. Obviamente nadie merece morir, güey. El hecho de que se tenga que aclarar eso ahora me parece muy significativo. Tenemos muchos prejuicios. Juzgamos mucho a las personas antes de conocerlas. Entonces, ¿qué tanta mierda que hay en el mundo, güey? ¿Cómo no vas a juzgar, güey? Pues sí. Bueno, Sácalo, mejor no- sácalo, Mir, mejor no- sácalo. mejor no digo nada. ¡Sácalo! No, eso lo dejamos para otro podcast sobre las tendencias del mundo.
Hallie Ruthhold es una historiadora social, autora de 3 libros de ficción y 2 novelas históricas. ¿Te grabaste bien ese dato, ah? Ok. Una de ellas se inspiró al telefilme de la BBC The Scandalous Lady Tabby. No sé si lo han visto, yo sí lo miré, está chido. La vida sobre Lady Worsley, cuya fuga se llevó a su marido a demandar a su amante, causando uno de los mayores escándalos de Inglaterra en el siglo XVIII. Su libro más reciente, The Five, pueden buscarlo, amigos, está bien chingón el libro, ya vi la portada. Fue publicado en febrero de 2019 y es un superventas del diario británico The Sunday Times. Entonces, la pregunta es la siguiente, güey. ¿Es Jack el Destripador una de las grandes mentiras de la historia? ¿Qué opinan ustedes? La primera cortina de humo de la historia. Podría ser. Ok, ahí va el dardazo chingón. Sí. Dice, Jack el Destripador probablemente sea el asesino en serie más famoso de nuestra historia conocida. La brutalidad con la que mutiló a sus víctimas y el hecho de que nunca se le capturara ha impregnado al personaje de un misterio abrumador y una admiración a lo largo de la historia que se propaga hasta nuestros culeros días. Tal como hoy, en un año de 1888 apareció en el londinense barrio de Whitechapel la primera de las 5 víctimas atribuidas a Jack el Destripador. Es necesario señalar que durante el periodo de actividad de Jack se produjeron en Whitechapel hasta un total de 11 asesinatos, que comprometían ciertos patrones. Las víctimas eran putas, los cadáveres parecían mutilados y él se ensanchaba con esos pinches cadáveres, los hacía caca. Que los investigadores de la época se plantearon que todos habían sido cometidos por una sola persona. Pero la pregunta sigue, ¿quién putas y demonios era Jack el Destripador, güey? O sea, nadie ha respondido eso, güey. Estamos regresando a lo mismo. Sí, o sea, es que es un ciclo de no se sabe ni qué pedo, ¿no? Son teorías nada más, güey. Todo es teoría, güey. A Jack el Destripador se le considera responsablemente de la muerte de 5 mujeres en el año de 1888, conocida como las víctimas canónicas, asesinadas de la siguiente manera. O sea, llevan un patrón, güey. Mary Ann Nichols, 31 de agosto de ese año. Annie Chapman, 8 de septiembre. Elizabeth Stride y Catherine Eddowes, 30 de septiembre, final de mes. Mary Ann Kelly, 9 de noviembre. ¿Te grabaste el patrón? Sí. Principio de mes, final de mes. No, pues no los agarró como en promoción del Oxxo, ¿no? 2 por Digo, a lo mejor 2 por 1, 30 de septiembre. A lo mejor se había chingado un caldito bien chingón y en tener un puto energía. Ay, hoy me voy a chingar. Ahí voy, a eso voy, güey. Los cadáveres de todas ellas, excepto el de Stride, Elizabeth Stride, aparecieron con la garganta rajada de izquierda a derecha. ¿Zurdo? El abdomen, no. Izquierda a derecha, esta es la derecha. De izquierda a derecha. Aparecieron con la garganta rajada de izquierda a derecha, así como de oreja a oreja. No es cierto, ya lo exageré yo. El abdomen abierto en canal, los órganos sexuales mutilados y les había extraído el útero, el estómago o los intestinos, güey. Todas ellas sufrieron también de disfiguración de rostro, güey. O sea, este güey era un hijo de la verga, bien hecho, güey. Pues por como acabas de escribir eso, sí suena como un carnicero porque hizo cortes específicos que se le hacen. ¿De dónde Y va a sonar mamón, pero hizo cortes específicos. Podemos resolver el caso aquí ahorita, güey. Hizo cortes específicos. Hay que ponernos vergas, güey. Que solamente te conoce un carnicero o a lo mucho el médico. O sea, de dónde cortar, cómo sacar las cosas. Exactamente, yo también tenía lo mismo en mente, güey. Ok, existe la creencia de que en el caso de Stride, alguien interrumpió a Jack y se vio obligado a dejar incompleta su obra de arte, como si una pintura se tratara, motivo por el cual apenas a unas horas después asesinaría a unas manzanas de distancia a Catherine Eddowes, su cuarta víctima canónica. El doble asesinato del 30 de septiembre fue el que realmente elevó al estrellato a Jack. El 16 de octubre de 1888, George Alkin Lusk, presidente del llamado Comité de Vigilancia de Whitechapel, nombre cabrón, recibió en su domicilio un peculiar paquete. En su interior encontró medio riñón humano conservado en formol y una misiva titulada From Hell. ¿Le suena? ¿No? ¿Desde el infierno? En la que ya el Destripador escribía:
Escuchen. Le envío la mitad de este riñón. Déjame hacer la voz más cabrona, güey. Le envío la mitad de este riñón con el que le saqué a una mujer. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy buena. Puedo mandarle el cuchillo ensangrentado con el que lo saqué si solo espera un poco más. Firmado, atrápame si puedes. A la verga. O sea, aparte de carnicero, médico, Barbero. Caníbal, barbero, cuanta madre. madre. caníbal, pinche vato, Viajero del tiempo. viajero del tiempo, satánico. Satánico. Ahora también ya es satánico. No Que mames. de infierno. O sea que a lo mejor ese güey también era metalero, güey. Ándale. Puede ser. No mames a la verga. Allá nació el metal, güey. De En hecho, Inglaterra. Durante el periodo en el que se cometieron los terribles crímenes, tanto Scotland Yard como los rotativos londinenses escribieron multitud de cartas anónimas atribuyéndose la mayoría de los asesinatos, hijos de la verga, güey, y diciendo ser Jack el Destripador. En las calles, en una de ellas, entregada el 27 de septiembre de 1888 a la Agencia Central de Noticias de Londres y dirigida al jefe de la policía londinense, el supuesto homicida acuñó el seudónimo con el que entraría a formar parte de los anales de la historia más sórdida de la capital inglesa. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo. Si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. Tenía modales, hijo de la más o verga, menos. güey. Como veces hacen al hombre. Ah, más o huevo. menos como cuánto tardaba matando mujeres, o sea, Si te das cuenta, como lo dije ahorita en la Sí. secuencia, es entre unos 14 y 21 días, güey. Ah, no, pero Entre- yo me refiero el tiempo, o sea, el tiempo. No, fue en unos meses nada más y se chingó a las 5, güey. Ah, no, o sea, yo No, o entiendo. sea, el ¿cuánto tiempo tardaba en haciendo matar mierda a así? alguien, güey? O sea, Es lo ¿cuánto que- tiempo lo hacía más? o Eso es menos? lo que nadie sabe, güey. O sea, porque era de una noche a otra encontraban el cadáver, güey. Sí, o sea, porque ahorita me estoy quedando pensando, entonces no es un médico. Porque aparte de eso usa un cuchillo. Y probablemente trabajaba más rápido. Porque un médico va a ser muy cuidadoso cortando un órgano. Y un carnicero no, un carnicero lo corta rápido. Es que me gustaría tener a Héctor aquí, güey, para que nos dijera qué tan rápido puede trabajar un médico en el estirpar un... Digo, a Con lo un que- cuchillo. Sí, con un cuchillo. y aparte de lo que yo pienso, los médicos van a ser todavía un poquito más así como meticulosos, pues. Sí, cortando con más cuidado. cuidadoso a la Y hora el de... carnicero, no, el carnicero. Le vale ver. El carnicero trabaja rápido. Abro, saco Y vámonos. y... Sí, Ok. vamos. Dado el carácter excesivamente morboso de los medios de la época, con los cuales dieron a los crímenes un auge chingón, la cantidad de las cartas recibidas asegurando ser Jack el Destripador y que nunca se tuvieron las pruebas suficientes para demostrar y atribuir la autoría de los asesinatos a una sola persona. Aquí algunas de las otras teorías más llamativas sobre la figura de Jack el Destripador, el asesino en serie más famoso de la historia. O sea, son varias, ¿eh? Número 1. El verdadero Jack era Ghoul el Destripador. Esta primera teoría sería una comparación de que la realeza británica, para ocultar los coqueteos del príncipe Alberto Víctor, llévame la verga, con la plebe de East End Londres, así el nieto de la reina Victoria se habría casado en secreto y engendrado una heredera al trono con una dependiente de Whitechapel, Annie Elizabeth Cook. Una vez que la corona conoció la cuestión, no tuvo más remedio que encerrar en un psiquiátrico a Annie Elizabeth y entregar a la niña a una amiga de la joven. Esta amiga no sería ni nada más ni nada menos que otra que la quinta víctima de Jack el Destripador, Mary Jane Kelly, y que se marcharía a Irlanda a cuidar de la pequeña. Años después, Mary Jane regresaría a Londres, donde empezaría a ejercer la prostitución en las calles de Whitechapel. Según esta teoría, la falta de dinero y la desesperada situación que vivía ella y la niña habría llevado a Mary Jane a tratar de chantajear a la corona. Así, la monarquía habría enviado a su médico, el doctor William Gould, a asesinar a todas las personas que conocieran la historia de la heredera plebeya. Lo que decías tú, güey. Motivo por el cual Mary Jane y sus 4 amigas cercanas, las supuestas prostitutas víctimas de Jack el Destripador, habían sido cruelmente asesinadas. Esa es una teoría, güey. O sea, de que la realeza estuvo involucrada. Tengo este Doc que está bien vergas. Doc, mándalos a la verga y mocheles la chompa a todas las hijas de su puta madre que se Y córtales el cuello y desángranlos. Ajá. Y sácale los órganos. Y violalas. Ah, no. No, eso no lo hizo. No lo hizo. No hay pruebas de ello. La segunda teoría es un curandero misógino. Esta otra teoría atribuye la autoría de los crímenes de Whitechapel a un falso médico procedente de los Estados Unidos de Norteamérica,
y de ascendencia irlandesa, Francis Doughty. Según los datos de la época, Doughty se situó en Londres a partir de junio del año 1888 y se tiene constancia de que se hospedaba en un hostal del número 22 de la calle Batty Street, situado en East End, Londres. O sea que ahí estaba. Las pruebas contra Doughty se sustentan de su desmontada misoginia hacia las mujeres, una patología que, dado el ensanciamiento contra las mujeres asesinadas por Jack el Destripador, debía tener el autor de los mismos. En los conocimientos médicos necesarios para realizar la extirpación de los órganos, su repentina desaparición de Londres después del asesinato de la última víctima, y una carta fechada en el año 1913, firmada por él, que apareció en los archivos de la División Especial de Scotland Yard. Dicha carta fue estudiada por la grafóloga y comparada con la masiva From Hell, que encontraron bastantes pruebas para atribuir la autoría de ambas a la misma persona. La longitud especialmente prolongada de las Y, o sea de I, que llegaban hasta 2 líneas por debajo de la escritura, y con el empleo de los términos de dialecto irlandés en ambas cartas son más que evidentes. De todas maneras, nunca se pudo demostrar con pruebas fehacientes que Jack el Destripador fuera Doughty. La tercera teoría dice un invento de la prensa, güey. Es lo que les preguntaba, que si había sido una... Puede ser un invento, güey. La última de las teorías sobre Jack el Destripador es que nunca existió. Fue una invención de la prensa de la época, una oportunidad, si quieren verlo así, de intentar conseguir notoriedad de varios asesinos que vieron en la imitación del modus operandi del primer crimen en Whitechapel, coyuntura perfecta para alcanzar la fama. Además, el gran número de cartas recibidas se piensa que pudo ser una artimaña de los periodistas para alentar el morbo entre la población de Whitechapel y vender más periódicos. De hecho, hasta que se determinó que solo había sido obra de Jack el Destripador las 5 víctimas canónicas, cada asesinato de una prostituta en Londres era vendido en los medios como una nueva aparición en escena del asesino. Es como te digo, güey, son 5 víctimas canónicas, pero hubo más asesinatos, otros 6 más, y todos se los meten a Jack. Jack fue. O sea, sé que se cayó el cable de la luz, güey, no fue Loki, fue Jack. Ahora es Jack, no es Loki. Hasta la fecha, y a pesar de que muchas investigaciones y expertos se han tratado de aportar una solución a los crímenes de Whitechapel, no se ha podido encontrar si realmente existió Jack el Destripador o no. Es verdad que las coincidencias de las vejaciones que sufrieron las víctimas sugieren que pudieron ser obra de la misma persona, pero también es verdad que en la época aparecieron hasta 6 cadáveres más con mutilaciones similares que no se atribuyen a la figura de Jack el Destripador, y sobre todo de que las 5 víctimas seguras o canónicas, una de ellas no presentara todos los rasgos de la obra de Jack el Destripador. Hace pensar que en lugar de estar ante un caso del asesino en serie más famoso, estemos ante una de las mentiras más grandes de la historia. Y esa fue Jack el Destripador. Me gustó la primera teoría. La primera teoría es la más plausible, ¿verdad? La de la corona. La del médico. Yo le sigo tirando más a que es un carnicero. ¿Por qué? Porque un médico si te conoce bien el cuerpo, para que sacas órganos, para que todo eso, si solamente le puedes cortar el cuello. A lo mejor tú estás bien pinche pirata y ya, güey. Ya aparte otra cosa, decías que... Es que, mira, cuando vas a analizar a o sea, no soy criminólogo, ni médico forense, ni nada de esas mamadas, oye, ¿no? Pero si no supieron nunca quién fue, ¿cómo saben que se llama Jack, güey? Porque él en sus misivas escribía, güey, Jack el Destripador. O sea, él mismo se puso el apodo, güey. Él se puso el apodo, güey. Y la raza, no, que Jack el Destripador y la verga. O sea, te pones a ver películas de época, güey, y te das cuenta que todo era periodicazo. Sí. Y era de extra y la chingada, ¿no? Y ahí ves al morrillo con la boina, güey, como la que tenía yo que se me perdió la verga. Así, güey. No se te perdió, güey. Ah, perdón. Hija de tu puta madre. Bueno, ahí los mirabas a los morros, güey. Y eran morritos como de la edad de Fátima, güey. De mi hija. Vendiendo periódicos, güey. Y era por un chelín, güey. Y no, Simón. Y ahí estaba en portada. Tenías a Jack, güey. Entre junio y... ¿Qué dije? ¿Octubre? No, noviembre. Octubre fue el último asesinato. Ahí mirabas a Jack, güey. Y inclusive años posteriores lo mirabas ahí, güey. En la portada. ¿Por qué? Porque nunca lo pudieron atrapar, güey.
He visto infinidad de documentales a lo pendejo de este cabrón, güey. No, güey. La raza no da con él. Hay supuestos asesinos, sí. Y sospechosos y lo que tú quieras, pero de ahí en fuera nadie sabe qué pedo, güey. Y es lo extraño, es lo raro, güey. Tú tienes la teoría de que es un carnicero. ¿Tú dices qué? Me gusta la teoría del médico de la corona, güey. A mí también me parece más plausible esa, güey. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, güey. La nobleza es cabrona, güey. Ah, sí, güey. Es cabrona, güey. Y como teníamos a la suprema reina arriba, güey. Ajá. Era vieja. Oye, mi cabrón, ¿cómo vas a procrear con una pinche vieja de la clase baja, güey? A una heredera del trono, güey. O sea, es el hijo de la reina, güey. Va y coge con una morra de... O sea, es como si... Dilo, güey, dilo. Es como si alguien que está bien parado aquí en Tecate va y se coge una morra que trabaja en un tuburio, güey. Y tiene un hijo, güey. Pues, ¿Ha pasado? Ha pasado, obviamente ha pasado, güey. Pero son mamadas, o sea, ¿qué va a decir la familia? Oye, mi cabrón, no mames, ¿no? O sea, güey, que la niña está bonita, güerita, acá, a toda madre, ¿no? Porque ya, pues, ser güero ya aquí ya sigue siendo un perjuicio hoy en día todavía, güey. Ándale. Te pelas más que un pinche morenito, ¿no? Así, Gracias. lamentablemente. No, güey, sin tirarte mierda, o sea, simplemente es la verdad, güey. No, ya Para está. todo, güey. Hasta a las mismas mujeres, güey. Ven a dos vatos, uno morenito y uno güerito, ¿por quién se va? Por el güerito, güey. Y puede ser el que las golpea, las maltrata y cuanta madre, ¿no? Fíjense, morras, no sean pendejas. Eso puede ser una, güey. Pero de que sea el carnicero, también puede ser, güey. Porque los crímenes están cometidos de una forma tan fea y culera, güey, que puede ser un carnicero, güey. Digo, aparte, me estoy adecuando a la época. Y me pongo a pensar cómo trabajaban los carniceros. Y sí me acuerdo que los miraba todos manchados de sangre. O sea, el vato tuvo cuidado haciendo las cosas, pero no lo suficientemente cuidado para no hacer un cagadero, pues. Ujú. Pues, al final de cuentas es como si estuviera trabajando con un animal. Sí, es que sí los mató, güey. Los mató bien culeramente. Y De tío- hecho, inclusive hay teorías, güey, de que se vino a Estados Unidos, güey. Porque aquí hay registros de prostitutas que murieron también de esa forma tan culera, güey. Allá cuando estaban las 13 colonias, ya que eran independientes. O sea, más o menos en la misma época, años después, hubo registros de que hubo asesinatos de prostitutas en Nueva York y ese pedo. Y si quieren buscarlo ahí, gente también que nos está ¿Y a escuchando dónde en llegaron Spotify, cuando venía la gente de Europa? Nueva York. a Nueva York. Y ahí es donde se registraron los asesinatos, creo que fueron 2 o 3. Y inclusive hubo tabloides de la época que decían que Jack el Destripador estaba en Estados Unidos, güey. Y como ya sabes que en ese entonces no había aviones y no había... Apenas se estaba inventando el teléfono, creo. Era modo marítimo como... Sí, era por barco, güey. Y todo era por... ¿Qué? Por cartas, güey. Todo por cartas. Entonces era muy difícil saber qué era el asunto, pues. Y de aquí que ya llegaran a investigar, que se había pelado por otra parte, ¿no? Y ese güey siendo carnicero puede ser carnicero en cualquier parte del mundo. Ujú. Es lo lamentable. Bueno, amigos que nos están escuchando en Spotify, ya nos llevamos casi una hora de su tiempo. Espero haya salido el cerote bien bueno en el baño, no estén cagando. Y obviamente pues hablamos de un asesino en serie, hay muchos más que podemos hablar de ellos. Zodiaco es uno de ellos. Está bien. Inclusive hay asesinos famosos aquí en México, güey, que ya también hemos sabido de ellos. Y obviamente pues esperemos que les haya gustado ese cuarto tema, ¿ah? Cuarto tema de nuestro podcast. Ya saben que pues ahí estamos en Spotify, ahora sí ya estamos en Spotify, ahí nos pueden ver. A los que nos están viendo en YouTube, un saludo a todos ustedes, gracias por seguirnos. Y pues Amir, ¿no te pueden seguir? A mí en Instagram como Amir-Carrillo. A ti. A mí me pueden seguir en Instagram como Ricardo.Martin34. También ya saben amigos, me pueden seguir como DarHBixer en todas mis redes sociales. Y también tenemos un Instagram para podcast, obviamente, Los Hijos del Averno 2020. Ahí nos pueden seguir. Y sobre todo pues escucharnos en Spotify cuando vayan a su trabajo ahí escuchando esta de Jack el Destripador. Va a ser genial que lo escuchen mientras van a trabajar. Y sobre todo cuando estén cagando para que salga el truño ahí completo, bien bonito. Amigos, les espero que les haya gustado y recuerden, sacrificios humanos para todos. Adiós.